Le pedí a dos o tres hermanos que en 2 o 3 minutitos contaran una experiencia de sanidad en su vida y luego vamos a hablar. La mía es una que en el año 94, es viejita ya, en 1994, hacía un año que estábamos en comunidad, yo era asmático y no fue en una reunión de oración, no fue en una campaña, no fue en fue en un ensayo. Ni siquiera para la reunión, un ensayo para un casamiento era. Y nos pusimos a orar antes de comenzar. Uno de los que cantaban dijo: ¿alguno está enfermo? Siento en el corazón de orar por enfermos. Yo venía con un ataque de asma que no podía con mi cruz. Y este hermano oró por mí. Me acuerdo que se me aflojaron las piernas, blum, al piso. Me levanté y ese día fue mi último ataque de asma hasta el día de la fecha y Dios me libró. Poneme. El otro es importado porque pasó en los días que Cecilia Divano Barnés estuvo de visita, así que en vez de contarlo yo o que lo contaran los papás, me pareció más apropiado que ella mandara un videíto. A ver. Buen día, hermanos. El testimonio que voy a contarles hoy tiene que ver con un problema que viví durante casi un año. Un problema de salud que empezó en septiembre del año pasado, cuando me declararon alérgica al níquel, pero no al níquel de uso externo, sino de las cosas que comemos. Porque todas las comidas, las verduras y las frutas tienen níquel. Y fue un problema grande para mí. En mi cuerpo se manifestaba con una tremenda picazón corporal. Yo no podía dormir. Tenía que ponerme hielo en los brazos, en las piernas. Era insoportable. Los ojos se me inflamaban, la boca, la frente. Mi cara se desfiguraba completamente. Pasó algo de tiempo hasta que descubrieron lo que me pasaba. Y después de muchos estudios me dijeron que esta enfermedad era crónica. Me dijeron que iba a tener que vivir de por vida siguiendo la lista que ellos me daban, una lista de sí y de no, de lo que se podía comer y lo que no. La lista del no era todo y la lista del sí muy poco, porque todo tiene níquel. Entonces empecé a bajar de peso muchísimo y a cometer algunos errores. El níquel se cuela todo el tiempo por todos lados, está presente en las ollas, es un tema muy complejo. Y con algunos corticoides apaleaba la situación, pero no se podía abusar de eso tampoco. En el último viaje que hice a Buenos Aires, cometí algunos errores, siempre involuntarios, siguiendo esa lista rígida. Y 3 días antes de venirme para Houston, Marta y Luis vinieron a cenar a casa y Luis me dijo que quería orar por mí. Así que oró por mí, me ungió con aceite y me volví a Houston. Cuando llegué acá empecé a sospechar por algunas cosas que pasaron, que estaba curada. Así que me empecé a animar a lo que no me había animado durante casi un año. Empecé a probar cosas del no, de la lista del no, que si lo hubiera hecho, tremendo era. Lo que se producía en mi cuerpo, ¿no? Era tremendo la desfiguración de la cara. Entonces me empecé a animar y no pasó nada. No pasó nada, no pasó nada. Pasaron las semanas, fui agregando cada vez más comidas en mayor cantidad y no pasó nada. Después de 3 semanas de probar y ya empezar a comer sin pensar en lo que estaba comiendo, ni en el sí, ni en el no, ni en la cantidad, ni nada, me animé definitivamente a dar el testimonio de que estoy curada. Me acuerdo que Luis Emilio ese día en casa, antes de orar, me dijo: mira, Cecilia, cuando los médicos dicen que no hay solución para una enfermedad, es ahí donde Dios pone su mano y obra. Y yo lo creí y lo creo. Así que este testimonio es y va a ser siempre toda mi vida para la gloria de Dios. Saludos, hermanos. Esto anima la fe.
Ángel, le dije, elegí uno de tantos. Cuando tenía 50 años, hace mucho tiempo, volví de un viaje a Paraguay con dolores. Ya un médico me había visto allá en una clínica en Paraguay y él me dio ciertas explicaciones. Cuando volví acá, fui a ver al médico y me dijo, bueno, tenemos que hacer estudios. Y casi 30 años atrás no había los adelantos que hay ahora, pero bueno, tuve que irme al centro a hacer el estudio y todavía le hice ciertas bromas porque muchas de las que estaban ahí eran embarazadas. Así que después que me hizo todo el estudio le dije, ¿y qué es, nena o varón? Y me fui con el estudio al médico. Y cuando el médico vio al médico, me dijo, bueno, hay un quiste acá en el hígado. ¿Pero y qué es? Y me dice, bueno, tiene 7 centímetros de largo por 3,5 de ancho. Bueno, era un tumor. Así que me mandó a hacer más estudios. Por primera vez conocí que en medicina había una especialidad que se llama proctólogo, que no se lo recomiendo a nadie. Así que fui como un bebé de pecho ahí, me puse en las manos del proctólogo. Bueno, hizo los estudios y yo me propuse no mentir, pero tampoco decir lo que entre el médico y yo nos entendíamos. Y dije, voy a decir específicamente lo que el médico dice, así voy a decir, nada más. Y así hice en mi casa, con mi esposa, con la familia. Walter estaba en secundario, ¿no? Sí, estaba terminando el secundario, ¿no? Por ahí. Y algunos dijeron, pero escúchame, un tumor en el hígado no se salva a nadie. Y así pasaba en ese tiempo. Hoy hay avances, cortan parte del hígado, hacen diferentes cosas. Mis noches comenzaron a ser muy cortas. Dormía 2 horas, 3 horas. Y la alfombra del living de mi casa escuchó mis oraciones. Y oré, y oré, y oré, y clamé, y pedí al Señor, hasta que una noche, o una madrugada, no sé, acepté la voluntad de Dios. Dije, Señor, lo que tú dispongas va a ser lo mejor para mí. Y cuando acepté la voluntad de Dios, para mí fue un refrigerio, una tranquilidad. Seguí orando, por supuesto, seguí orando, pero de otra manera. Hasta que en un momento tengo que ir a hacer unos estudios ahí en Diagnóstico Maipú y le dije a mi esposa, acompáñame. Y ahí le abrí todo el paquete y le dije, tengo un tumor en el hígado, de 7 centímetros de largo por 3,5 de ancho. Y estos son los estudios. Y bueno,
tenemos que ir a hacer estos estudios y acá se va a saber la verdad de la milanesa y qué es lo que va a pasar. Pero en un momento le dije al Señor, creo que era octubre o noviembre, cuando me pasaba esto, y le dije, Señor, para marzo tenemos velorio, ¿no? Y yo voy a ser el centro de la fiesta, ¿no? Así que comencé a tomarlo así delante del Señor, con mucha paz y con mucha tranquilidad, abriendo el tema. Pero a mí me hizo en ese momento tanto bien la aceptación de lo que viniera. Tenía 50 años. Aceptar lo que el Señor disponga para mi vida. Llegamos allá a la clínica y me hacen pasar a un lugar. Mi esposa quedó afuera en la sala de espera y me hacen unos estudios, comienzan a mirar. Llama a otro médico. Mira. Me llevan a otra sala donde tenía otros aparatos allí y comienzan a mirar, llaman a otros médicos y revisan y yo creo que hablan entre ellos y vuelven a miran los otros estudios que había llevado, vuelven a mirar allí. Me dice, mire, señor Negro, váyase tranquilo, acá no hay nada. Estaba ahí, no podía creer. Por supuesto, las emociones que se cruzan en ese momento. Y bueno, mire, vamos a hacerle una cosita más así, pero me dieron un espacio ahí, abrí la puerta para decirle a mi esposa lo que pasaba. No estaba. Esta se fue a gastar plata por anticipado. Así que bueno, me hicieron algunas cosas más y me fui. Salgo, no la encuentro, salgo a la calle, no la encuentro. Ahí te vieron diagnóstico Maipú, tiene veredas anchas, miro para un lado, para el otro. Bueno, no sé qué es mejor, si morir o perder a mi esposa. Y por ahí la veo que viene caminando de lejos, así que ella venía caminando y yo fui al encuentro de ella y estaba muy emocionado, ¿no? Estaba con todos los papeles en la mano y muy emocionado. Y cuando nos encontramos me pongo a llorar. Así que la abrazo y lloraba y no podía hablar. Y ella dijo chao. Y porque es difícil saber, por supuesto, ¿cómo podía interpretar las lágrimas? Y yo lloraba de emoción, de alegría, ella también se puso a llorar. Hasta que ahí balbuceando pude decirle, y pasó algo muy interesante. Y todavía no puedo definir esto. Cuando entré al diagnóstico Maipú, igual a la clínica Maipú, no me acuerdo, era un día nublado, gris, el cielo color plomo. Y cuando salí de allí no había una sola nube, era un día de un sol rajante. Ahora, yo no sé si eso fue real o no. Quizá era yo que vi ese día color plomo y salí de ahí viendo al sol que alegra nuestra vida. Vi al Señor. Amén. Cuando el pastor Luis Emilio Girlanda me pidió que contara mi testimonio de sanidad de hace algunos años atrás, yo no lo pude completar sencillamente para no robarle más tiempo, porque él tenía que dar esa palabra tan preciosa que nos dio. Pero completando un poco el testimonio, cuando salí de la clínica, donde me hicieron todos los estudios
y vinieron 5 médicos ahí a mirar y hablaban entre ellos. Yo salí tan contento, tan feliz. Cuando me dijeron, señor Negro, váyase tranquilo, no se haga más ningún problema, me palmearon. Usted está bien, no tiene nada, no hay nada. Yo salí tan feliz y ahí abracé con mi esposa en esa vereda tan ancha de la avenida Cabildo y lloré y hasta que pude contarle a ella y bueno, después lloramos los dos. Así que volvimos a casa muy emocionados y contamos a los chicos y nos alegramos y dimos gracias al Señor. Y bueno, pasamos una velada muy preciosa en familia. Al otro día me seguía esa emoción. Me desperté muy temprano y estaba muy emocionado por todo lo que había estado viviendo y seguía en mi mente y seguía tan feliz y con tanta gratitud al Señor. Al otro día, el siguiente, estaba estudiando la palabra, estaba sentado en la mesa del living de casa y estaba estudiando un tema ahí, estaba tomando apuntes, leyendo las escrituras, pero cada tanto volvía otra vez la impresión esa que había vivido tan fuerte de cuando los médicos me dijeron no tiene nada, ¿verdad? Y eso que fue muy real para mí, que para mí el día que yo entré ahí era un día gris plomo y cuando salí era un día radiante de sol. Ahora, yo no sé si fue así, si cuando entré ahí estaba nublado y después cuando salí había sol, pero esa es la impresión que me quedó a mí, de haber entrado un día nublado y haber salido de allí un día a pleno sol, ¿no? Esa es la impresión que me dio. Pero esa mañana, la siguiente, estaba estudiando y en un momento me entró la duda. Dije, ¿no se habrán equivocado con el primer informe, los primeros estudios que me hicieron? ¿No se habrá equivocado los médicos que mandaron todo ese informe y lo que vio el médico y después que me mandó al proctólogo y todo lo demás? Y me entró la duda. Y yo quedé medio paralizado porque estaba dudando. ¿Pero fue Dios que me sanó? ¿O fue una mala interpretación de los médicos? Y después es terrible la duda. Y cuando estaba con esa duda, como si fuera un rayo, me vino al corazón que leyera el Salmo 30, el Salmo 116 y el Salmo 118. Y yo me quedé ahí, porque yo no los conozco esos salmos, no sé lo que dice. Los que los leí, sí, muchas veces. Pero yo me acuerdo del Salmo 1, del Salmo 2, del Salmo 23, del Salmo 51, del Salmo 32, o el tema de la confesión, del arrepentimiento, el Salmo 91, ese Salmo de la seguridad. Me acuerdo del contenido del Salmo 119, el más largo de todo, el Salmo 150, de la forma que hay que alabar a Dios, pero el 30, el 116, 118, no me acordaba. Así que fui a la Biblia y abrí la Biblia y me puse a leer el Salmo 30. Dice, te glorificaré, oh Jehová, porque me has exaltado y no permitiste que mis enemigos se alegraran de mí. Jehová, Dios mío, a ti clamé y me sanaste. Oh Jehová, hiciste subir mi alma del Seol, me diste vida para que no descendiese a la sepultura. Quedé impactado con esto. Dios me estaba hablando, me estaba diciendo que le había invocado y lo que él había hecho. Y busqué el Salmo 116 porque era lo otro que el Señor me había dicho que les diera. Y dice, amo a Jehová, pues ha oído mi voz y mis súplicas, porque ha inclinado a mí su oído. Por tanto, le invocaré en todos mis días. Me rodearon
ligaduras de muerte. Me encontraron las angustias del Seol. Angustia y dolor había yo hallado. Entonces invoqué el nombre de Jehová diciendo: oh Jehová, libra ahora mi alma. Clemente Jehová y justo. Sí, misericordioso es nuestro Dios. Jehová guarda a los sencillos. Estaba yo postrado y me salvó. Vuelve, oh alma mía, a tu reposo, porque Jehová te ha hecho bien, pues tú has librado mi alma de la muerte, mis ojos de lágrimas, y mis pies de resbalar. Andaré delante de Jehová en la tierra de los vivientes. Y el Salmo 118 dice: voz de júbilo y de salvación hay en las tiendas de los justos. La diestra de Jehová hace proezas. La diestra de Jehová es sublime. La diestra de Jehová hace valentías. No moriré, sino que viviré y contaré las obras de Jah. Me castigó Jehová gravemente, mas no me entregó a la muerte. Cuando yo leí esto, caí al piso de rodillas, llorando, arrepintiéndome, pidiendo perdón al Señor por haber dudado. Y vi la misericordia de Dios. La misericordia de Dios, que no solo me había sanado, sino que me habló. Y me habló y me dijo que leyera esta palabra, que dice que invoqué en el día de la angustia. Y Él me escuchó y me libró y me sanó, que me levantó del sepulcro. Porque tal cual, cuando yo le dije a Dios: Señor, para marzo tenemos velorio y yo voy a ser el centro de la fiesta. O sea, llegó un momento que ya estaba como aceptando que eso iba a suceder conmigo. Lo invoqué a Dios y Dios me escuchó. Y yo te digo que si tú invocas a Dios, Dios te escucha. Dios te escucha. Si hablas con Él, Él te escucha. Y Él es fiel. Y Él es fiel. Tú puedes encontrarte con Él y alegrarte con Él y tener una fiesta con el Señor. Porque Dios escucha nuestras oraciones. Dios redime a su pueblo, a aquel que se acerca a Él. Y si tú todavía no le conoces, tú tienes que conocerle. Tú tienes que entregarle la vida. Decirle: Señor Jesús, te entrego mi vida a ti. Quiero ser salvo. Ven a morar en mi corazón. Ven a gobernar sobre mi vida. Sé tú el dueño de mi voluntad. Me entrego a ti de todo corazón. Me arrepiento de haber vivido lejos de ti. Vuélvete a Dios y Él se volverá a ti. Te lo puedo asegurar. Dios es bueno. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Buen día, hermanos. Dios tiene poder para cambiar cualquier situación. ¿Lo creemos? Amén. Quiero contarle que cuando yo llegué al Señor en el año 2002, mi situación era desesperante. Era alcohólico y tenía cirrosis. Qué tremendo, ¿no? ¿Quién puede cambiar esta situación? Solamente el Señor. Llegué al grupo de Daniel Romero. Hay muchos hermanos que lo veo acá que oraban por mi salud, por sanidad. Y el Señor manifestó su poder. El Señor hizo obras maravillosas. No solamente restauró mi alcoholismo, la cirrosis, sino restauró todo mi matrimonio, todo mi hogar. ¿Cuántas veces podemos decir que para Él, ¿qué es imposible? ¿Qué es imposible para el Señor? Yo le estoy contando de esta forma ahora, del 2002 hasta ahora,
y veo la gloria del Señor, todo lo que ha hecho en mi vida, y veo la gloria del Señor en cada uno de los hermanos, que Él tiene poder para cambiar cualquier situación. Si tu milagro no llegó, dale gracias a Dios. Si tu milagro llegó, dale gracias a Dios. Y recuerdo que Daniel oraba y siempre esa oración me quedó tremenda. En Jeremías 33 dice, clama a mí y yo te responderé. Y te enseñaré cosas grandes y misteriosas que tú no conoces. Y después me decía 33:6, yo les traeré sanidad y medicina y los curaré y les revelaré abundancia de paz y de verdad. Le doy gracias al Señor por todo lo que va a hacer y lo que seguirá haciendo en mi vida. El Dios poderoso tiene poder para todo. Y puedo exclamar como dijo Moisés, ahora tu siervo ha comenzado a ver tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Qué Dios hay en los cielos o en la tierra que haga obras y proezas como las de Él? Le damos gloria al Señor. Amén, hermano, amén. Amén. Cuando hablamos de sanidad divina, hablamos de la enfermedad. Cuando hablamos de la enfermedad, hablamos de cómo llega la enfermedad a nosotros. Bueno, María, déjame que yo lo explico. Bueno, déjame que yo lo explico. Entonces, nos enfermamos y a veces alguna vez se le coló también a los discípulos. Cuando se habla que por el pecado del hombre entra la enfermedad al mundo, le preguntan a Jesús, ¿quién pecó, este o sus padres? ¿No? Se hablaba de que un poquito se tomaba como que Dios te mandaba la enfermedad porque pecaste, ¿no? Y no es así tan así la cosa, ¿no? A veces hay consecuencias directas de pecados cometidos, ¿no? Pero cuando peca el hombre en el huerto del Edén, se pierde la pureza, se pierde la santidad. Ahí se abrió, lamentablemente, el camino para que entre las obras del diablo, que está la enfermedad también, nos vinieran a nosotros los seres humanos. Para entenderlo es un poquito como en un quirófano, todo un ambiente estéril para poder operar, pero de repente se coló algún elemento mal esterilizado, se coló algo y se metió una bacteria. El que está en la camilla no tenía la culpa de esa bacteria, vino la bacteria, pero ¿qué pasó? Se llevó la bacteria. O sea, se perdió el ambiente de asepsia que había. En el Edén había un ambiente de santidad. El hombre no conocía el pecado, hablaba con Dios cara a cara, pero cuando entra el pecado se contaminó el ambiente. Yo veía otra vez la ecografía de Debbie y ves a mi nieta ahí en la pancita, está en un ambiente líquido totalmente resguardado, no hay nada, pero una vez que ella nazca, ya no va a estar en ese ambiente. Va a haber que cuidarla, va a haber que protegerla, va a haber que su sistema inmunológico se va a tener que empezar a formar para poder defenderse. Así pasó con el ser humano. A partir de la caída se abrió la puerta a que las cosas malas pasaran, entre ellas las enfermedades. Como decía antes, toda la enfermedad viene a causa del pecado en la humanidad, pero algunas son, como dije recién, consecuencia directa, el HIV, las enfermedades de transmisión sexual. Como contaba recién Juan, por su alcoholismo terminó en cirrosis. A veces por determinados consumos de estupefacientes o de otras cosas, el cuerpo se resiente y tiene enfermedades y muchas llevan a la muerte a las personas. Esas sí quizás son una consecuencia directa del pecado cometido, pero a veces los santos también se enferman. Y muchos de nosotros que están con el Señor ya han partido y se los ha llevado una enfermedad.
Entonces es bueno aclarar todo esto. En Isaías 53, 4 y 5 dice: ciertamente Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y nosotros le estuvimos por azotado, herido de Dios y abatido. Mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por sus llagas fuimos nosotros curados. Es muy frecuente en la palabra expresiones como estas. En la misma que habla del perdón de pecados, también habla de sanidad. En el versículo 5 vi los 4 escalones del pecado del hombre. Rebelión, la rebelión da luz al pecado. El pecado nos lleva a la enemistad con Dios, el castigo de nuestra paz. ¿Qué paz? La paz con Dios se había perdido. Y por último, la enfermedad que viene como consecuencia de toda esta caída del hombre. Estos son los 4 escalones que describen cómo el hombre pecó. La rebelión lo llevó a pecar. El pecado lo enemistó con Dios y abrió la puerta a las enfermedades, a la muerte, cosa que no existía en el huerto del Edén. Tenemos un montón de versículos. Yo les pongo algunos nomás. Fíjense cómo siempre que habla de perdón de pecados, habla también de sanidad de enfermedades. Salmo 103, del 1 al 3, ¿quién no lo conoce esto? Bendice alma mía Jehová y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice alma mía Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias. Isaías 33, 24 dice: no dirá el morador, estoy enfermo. Al pueblo que mora en ella le será perdonada la iniquidad. ¿Vieron? Otra vez relaciona la salud con la con la presencia de pecado. San Mateo 11:5, cuando piden que le cuenten a Juan el Bautista: los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres les es anunciado el Evangelio. Estaba en todo el paquete. Junto con el Evangelio venían todos los milagros, venía la sanidad, venía la libertad y también venía la salud. Y hace poquito escuchamos un mensaje acá mismo que hablaba del paralítico y sus 4 amigos. Cuando lo bajan, Jesús, ¿qué dice? ¿Qué le dice? Tus pecados son perdonados. Y como se pusieron ahí a hablar, ¿qué es más difícil decir? ¿Tus pecados son perdonados o levántate y toma tu lecho? Y también lo sana. En el mismo momento hubo perdón de sus pecados. Podemos deducir o no si estaba lisiado porque pecó o no, pero tenía todo el paquete. Es parte de las obras del diablo en la vida del ser humano. Cuando predicamos el Evangelio, tenemos una promesa de parte de Dios en San Marcos 16, que dice que las señales seguirán a los que creen. O sea, cuando predicamos el Evangelio, el Señor, junto con el arrepentimiento, si bien la primera frase de Jesús cuando comenzó a predicar fue: arrepiéntanse y crean en el Evangelio, comenzó a hacer milagros, comenzó a sanar, a libertar, y comenzó el que sigue, San Marcos. San Marcos dice: señales seguirán los que creen, en mi nombre echarán fuera demonios, tomarán mano serpiente, beberán cosas mortíferas, y sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. A los que creen, a los que vamos a predicar, esto es parte de la gran comisión. Él nos da la capacidad, el poder, porque Él dijo: toda potestad me fue dada. Así que nos dio a nosotros también la autoridad para orar y sanar enfermedades. En 1 Juan 3:8, el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo.
Entendemos entonces que tenemos un cuerpo que está lamentablemente sufriendo las consecuencias de la primera caída. Nos enfermamos, envejecemos, nos desgastamos y a veces la misma enfermedad nos lleva. Pero hoy quiero hablar sobre que el Señor tiene poder para sanar enfermedades. Hoy, tanto como Jesús en Galilea, el poder de Dios está vigente. En el año 85 nos pasó como al pueblo de Israel. Estuvimos ministrando, teníamos 3 meses y poquito más de casados, mi esposa y yo, cuando estábamos ministrando en la campaña de Carlos Anacondia, en Ruta 8 y Avenida Márquez. Muchos, inclusive que están hoy congregados entre nosotros, se convirtieron en esa campaña. Y allí comenzó, bueno, fue mi primer relación, inclusive con hermanos de la comunidad cristiana. Yo en esa época no estaba en comunidad, estaba en otra congregación. Y me pasó como Israel en Egipto. ¿Por qué? Israel se acostumbró a que venía el maná, salía agua de las piedras, y milagros, y milagros. Y llegaron y caminaban y todos los días veían milagros. Y se acostumbraron. Yo esos 50 días llegó un momento que fue tan común para mí ver milagros. Gente que se sanaba y que al final después de terminar, che, ¿qué viste hoy? Ah, hoy vi a uno que le creció la pierna, decíamos. Entonces pasaba a uno que le había crecido una pierna casi 10 centímetros, que la tenía más corta que la otra, y otro que era ciego que estaba sanado, y otro que había dejado silla de ruedas, muelas emplomadas. Y llegó un momento que después nos contábamos como si dijeron, ¿qué corito tocaste hoy? ¿Viste? Era lo mismo. A ver, ¿qué corito tocaste? A ver a quién Dios sanó. Y se liberaban de demonios, expulsaban. Una cosa de locos, era una maravilla. Inclusive en mi familia hubo sanidades sin buscarla. Mi abuela, que ahora está con el Señor, en ese momento ella de muy joven perdió mucho de su vista, pues, costurera, ¿no? Y yo tenía la imagen de mi abuela con los bifocales. ¿Vieron cómo usaban antes con el arito acá abajo, que son bifocales? Unos vidrios pesados usaba ella. Y estaba en la campaña ella y de repente a la semana se dio cuenta que estaba leyendo la Biblia sin lentes. Bersabé, que también está con el Señor ahora, la mamá de Marta, también en la campaña ella tenía dedo martillo. ¿Vieron cuando los dedos se apoyan en el pie cerrados así? Y sentía los pies raros. Y cuando vio a su casa sacó los zapatos y tenía los dedos curados, totalmente derechos. Y así nos veíamos un milagro y otro milagro y otro milagro. Entonces, vez pasada, cuando oramos por Cecilia y Dios respondió de esta manera gloriosa, me pregunté, ¿qué te está pasando, Luis? ¿Te sorprendes tanto porque Dios obra así? Y sentí vergüenza delante del Señor. Digo, Señor, tendría que estar acostumbrado a ver tu mano obrar de esta manera. Entonces, ¿por qué hoy quiero hablar de esto? Porque quiero que nos desafiemos a creer a Dios de esta manera genuina. Que Dios tiene todo poder y que Dios va a sanar a más de uno a partir de hoy. Más de uno de los que están aquí presentes, Dios los va a sanar de su enfermedad. Dios maneja los tiempos y las circunstancias, pero todo poder es suyo. Amén. Lo creo y lo proclamo. Todo poder, dijo Jesús, me fue dado en el cielo y en la tierra. Por lo tanto, vayan. Y estas señales lo van a acompañar. Amén. Antes de seguir hablando de sanidad divina, quiero hablar de otra cosa. En 1 Corintios 3:16 dice, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Si alguno destruyere el templo de Dios, Dios le destruirá a él. Porque el templo de Dios, el cual sois vosotros, santo es. Y el capítulo 6 dice, en el versículo 19, ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio, glorificad a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu,
los cuales son de Dios. Estos versículos eran para los hermanos. Y yo quería hablar un poquito, tomando en cuenta el cuerpo que Dios nos dio, que no es nuestro, del cuidado de la salud. Dios sana, Dios libra, pero Dios también nos da sabiduría para cuidar el cuerpo que Dios nos dio. En Gálatas 5 habla de los pecados que agreden directamente al cuerpo. Entre ellos habla de adulterio, fornicación, borracheras, orgías y cosas semejantes. O sea que ahí estaría la droga, el cigarrillo y un montón de cosas más que podemos hablar. Pablo también los define la palabra como inventores de males. O sea, teníamos poco con lo que tenemos que inventar más males, ¿no? Bueno, así es el hombre, así es la mujer en este siglo. Como no alcanza lo que hay, inventan más. Y se siguen agrediendo el cuerpo, lacerando el cuerpo, los tatuajes, los piercing, los implantes con silicona en hombres y en mujeres. Siguen inventando males y muchos mueren en esa locura de la estética, ¿no? Pero ya hablando del cuidado en sí del cuerpo, el Señor nos da sabiduría para cuidar el cuerpo. Una cosa es cuando cantamos gastaré mi vida en Él, a que maltrates tu cuerpo, lo descuides o por inconducta lo dañes. Gastar tu vida en el Señor va a ser mucho más productivo si gastas un cuerpo sano. No quiero entrar tampoco en un culto al cuerpo. Hoy la sociedad se va para el otro extremo. Un culto al cuerpo, abstenerse de alimentos como si fueran una maldición y hacer cosas exageradamente estéticas para conservar... No. Una cosa es culto a la salud, otra es... ¿A qué me refiero con esto? Primero, una buena alimentación. Alimentarse bien, sin exageraciones. Come hasta que saciaste, no exageres, no abundes con tanto frito, tanta sal, tanto picante y tanto aquello que te cae mal. Come con sabiduría, come con tranquilidad. Si ya el estómago tiene algunas cositas, respetalo. Buen descanso, descansa bien. Si el colchón está hecho una palangana, cámbialo. Vino con el colchón que queda en el medio y dormís como... No distinguís entre el colchón y la hamaca paraguaya, ¿viste? Es lo mismo. Cámbialo, dalo vuelta. Ejercicio. A veces creo que el máximo ejercicio que hacemos es de levantarnos de la mesa al sofá. El ejercicio es muy bueno, hace falta. Aparte te da la oportunidad de conocer a otros y hablar del Señor a otros. Mientras caminás en la plaza, alguno se te va a enganchar al lado y le vas a poder testificar de Cristo. Pero es bueno el ejercicio. Si no te da para caminar afuera, bueno, cómprate una cinta o una bicicleta fija. Pero dale, haz ejercicio, es bueno. Y si ya es necesario que hagas abstenciones, ¿no? Si el médico te dijo, baje la sal, no, gloria a Dios, yo soy sano. No, espera. Si no tienes una palabra de Dios que estás sano, Cecilia tuvo una palabra de Dios y pudo comer. Y no lo cuenta en el video, pero él se da cuenta por un accidente que nos contó a los papás y a mí. Porque le dieron una croqueta de brócoli, pensaban que era de brócoli, porque ella brócoli podía comer. ¿Y saben de qué era? De espinaca, que ella con 3 hojas de espinaca tuvo una crisis alérgica que casi se la lleva. Con 3 hojas se comió una croqueta completa y él se dio cuenta que estaba sana, pero ella no iba a comerla intencionalmente, la comió accidentalmente. O sea, si sabemos que el cuerpo me requiere que yo me cuide con la sal, con el azúcar, si tenés diabetes, no digas, gloria a Dios, me como un cofler así grandote. No. Si el cuerpo tiene limitaciones, si tenés fe, si Dios obra, si te sana, es otra cosa. Pero si el cuerpo tiene limitaciones, respetáselas. Una buena higiene personal también es buena. ¿Por qué se ríen algunos? ¿Nunca te pasa que vas en el colectivo y te levantan así
A alguno le querés decir, no ores así, póstrate. Dios dio inteligencia a los hombres e inventó algo que se llama desodorante, jabón. Y qué bueno que es el cuerpo limpio, ¿verdad que sí? ¿No? A veces cuando hay personas que se acostumbran, ¿no?, que le dicen barco nuevo. ¿Saben por qué, no? Para meterlo en el agua hay que empujarlo. Entonces es como el barco nuevo, ¿viste? Lo tenés que llevar amenazado al baño, pero qué bueno que es una buena higiene personal, los dientes, las manos. Hay muchos que tienen mi imagen siempre con el cepillo de uñas. Yo siempre era un fanático de que las uñas tienen que estar blancas, ¿viste? Entonces, bien cepilladita, me enseñaron desde muy chico. Mi papá era mecánico, sin embargo nunca tenía las uñas negras. Después de viejo se le dio por esquivar el agua, pero de joven se lavaba más. Dormir en ambientes ventilados, en épocas de epidemia de gripe, no tosa con... Póngase, ¿no?, alcohol en gel, como hacen hoy ve Ariel cuando los hermanos estaban preparando la cena del Señor. Es la cena del Señor, hermano, Dios va... No, pero ellos se ponen alcohol en gel en las manos antes de manipular las cosas que van a ir a nuestra boca. ¿Todo esto qué es? El cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Si yo te voy a regalar algo, supongamos, yo tengo una planta de limones, que es por ahí la que más abunda. Si yo te quiero llevar 7, 8 limones de mi planta de regalo, no te voy a buscar lo que tienen una picadura de gusano, una mancha negra, que se me cayó, se cayó y se partió, le llevo este. No, te busco los mejores, porque te los quiero regalar, te quiero ofrendar. Si yo quiero regalarle mi cuerpo al Señor para que Él lo use para su gloria, le tengo que regalar un cuerpo sano, un cuerpo cuidado, un cuerpo bien. Como dice Hebreos, lavado los cuerpos con agua pura, dice. Eso no es simbólico, es verdad. Hay que lavarlo. Hay que lavarlo. Entonces, el cuerpo, que es para el Señor para el cuerpo, requiere de un cuidado. Ahora, hice todo esto. Me baño todos los días. Me lavo los dientes 3 veces por día. Me cuido, tomo los remedios. Me enfermé igual. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Santiago. ¿Está algún afligido? A oración. ¿Está algún alegre? Como decía Ángel, que están alegres. Cante alabanzas. ¿Está algún enfermo entre vosotros? Llamen a los ancianos de la iglesia. Aclaro, anciano no es que tienen que llamar a don José nomás. Ancianos son aquellos que estamos o pastoreando, o los líderes del grupo casero, o los hermanos que están... Esos son los ancianos, ¿entienden? El que tiene un grado de cuidado por la gracia de Dios. Llamen al anciano de la iglesia y oren por él, ungiéndolo con aceite en el nombre del Señor. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará. Y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Confesaos vuestras ofensas unos a otros y orad unos por otros, para que seáis sanados. La oración eficaz del justo puede mucho. Amén. Primero, orar por el enfermo es otra de las variantes, porque Jesús dijo, sobre los enfermos pondrán sus manos y sanarán. Pero esto es del punto de vista no del predicador, sino del enfermo. ¿Qué hago yo, enfermo, si estoy enfermo? Llamo, que oren por mí, que me unjan con aceite. Aquí dice que se ore por el enfermo. Por supuesto. Únjanle con aceite. ¿El aceite es mágico? ¿Aceite mágica es? Tiene que ser la que... Me tengo que llevar la de Rondó porque está bendecida. No. Aceite común de cocina. Si vacía eso y le pone un sartén, hace un huevo frito. Es lo mismo.
es aceite comestible común y corriente. Yo tengo siempre un tubito en el portafolio por si hay que orar, mojamos el dedo y oramos. Ese aceite simboliza, es un tipo de la unción del Espíritu Santo. Pero la oración de fe, dice, salvará al enfermo. La fe es indispensable. La fe es nuestro motor. La fe es la que hace que agrademos a Dios. Sin fe es imposible agradar a Dios. Sin fe ni siquiera puedo ver la mano de Dios obrar. Porque mi vista, mis sentidos humanos no están habilitados para ver a Dios. Dios lo veo por la fe. Veo sus obras, pero no a Él. Pero mis ojos de la fe lo ven a Dios. Yo creo que Dios me sana. Dice que la fe es certeza de lo que se espera, Hebreos 11:1, convicción de lo que no se ve. Yo no sé, no lo veo, mis ojos no lo... Pero yo sé que Dios lo ha hecho, Dios lo hace, Dios lo hará. Esa es la fe, la que da por hecho las cosas, la que se ríe de lo imposible. Cuando alguien te dice, no, eso es imposible, la fe te hace... ¿Vieron cuando uno se ríe cuando alguien dice una barbaridad? ¿No? Y así sucede con la fe. Se ríe la fe ante lo imposible. Igual se hará, te dice la fe, aunque la gente diga que no. Y ese día con Cecilia tuvimos una palabra así. De orar le digo, mira, la frase exacta no fue esa, sino que le dije, mira, cuando el médico te diga, hasta acá llegamos, era por el caso de ella puntual que lo dije, no fue una aseveración general que hice. Le dije por su caso particular, le digo, Dios me dice ahora que cuando el médico diga, basta, ahí Dios va a orar. Y el testimonio por ahí un poco más largo fue que cuando en su última entrevista con la médica le había dicho, no podemos hacer más nada, es crónica. Te vamos a derivar a un protocolo de investigación para que... Y ahí Dios obró. Cuando el médico dijo, no tenemos más nada para hacer. Amén. O sea, Dios es un Dios de imposibles. Y hoy quiero animarlos a la fe. Amén. Habla de pecados perdonados. No necesariamente, como dije antes, quiere decir que esté enfermo porque cometí pecado. Pero si también el enfermo que pide oración ha cometido pecados, en la misma oración Dios también lo perdona de todo pecado. Entonces es bueno tener un blanqueo delante del Señor cuando uno está pasando una situación. Si hubiera cometido pecados, Dios también te los perdona. Pero no necesariamente, por ahí sí, esa enfermedad que tiene es consecuencia de algo que hizo. Pero no siempre es así. Puede no ser así. Perdonado las ofensas, dice, unos a otros. Y acá es importante esto. En la palabra no está, en la Biblia no está la palabra, pero hay enfermedades que son psicosomáticas. ¿Saben qué es una enfermedad psicosomática? La que comienza acá. Un corazón que no está en paz comienza a enfermarse el cuerpo. Comienza a hacer mal también. Es importante estar en paz con todos. Perdonar y pedir perdón. Porque si vivimos con temas pendientes, con ofensas pendientes, con situaciones pendientes, te vas a terminar enfermando. Y lo peor es que te van a revisar el médico y te va a decir, no sé lo que tiene usted. No te van a encontrar clínicamente nada. Y esto no lo digo, esto le ha pasado a muchas personas. Estar con una falta de perdón, falta de paz y el corazón ahí trabajar y comenzar a sentirse mal el físico. Así que si tenés situaciones pendientes, es parte de la salud que tenemos que tener.
el confesar las ofensas y reconciliarte con el hermano también. Y luego dice, orad unos por los otros para que seáis sanados. ¿Qué significa? Libre de egoísmo. Yo no oro por mí, voy a orar por vos y vos orá por mí. Y yo oro por él y él ora por mí, unos por los otros. Así funciona el cuerpo de Cristo. En Efesios, cuando habla de que las coyunturas están relacionadas entre sí, dentro de esta relación está la oración los unos por los otros para que seamos sanados también. Así que este ejercicio es bueno. Ahora, ¿qué pasa cuando oramos y no hay respuesta? O tarda. El pasaje de ahora no hace falta que lo leamos, pero ustedes lo conocen, es muy famoso. La viuda y el juez, ¿se acuerdan? Iba la viuda todos los días como una gotera a pedirle a este juez. Habla de juez injusto. Hoy diríamos que es un juez corrupto, un coimero. Hoy que tenemos ahí, no sé, una plaga, están apareciendo cada día más, ¿no? Y entonces este hombre se ve que era de estos, ¿viste? Y esta mujer le iba a pedir, haceme justicia. Y quizá el tipo estaba coimeado ya por el adversario de esta mujer. Y el tipo, sí, y seguía. Y llegó un momento tal que este hombre dijo, no temo a Dios ni a los hombres, pero esta mujer me vuelve loco, mejor le hago justicia, así me deja en paz. Jesús lo trasladó al extremo, al absurdo quizá. ¿Cuánto más Dios no va a responder a los que claman a Él día y noche? En Romanos 12:12 dice el último fragmento, constantes en la oración. Constantes en la oración. Segundo Tesalonicenses, no está el versículo ahí puesto, pero dice, orad sin cesar. O sea, si sumamos todos los versículos que hablan de la oración, ¿qué entendemos sobre la oración? Que es algo constante, permanente, insistente. Tengo que orar una vez y otra vez y otra vez y otra vez hasta que el Señor conteste. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Si Dios dice que no, ¿no puede ser un no la respuesta? Sí, puede ser un no. Puede ser un no. Tenemos un ejemplo. Pablo. El versículo está más adelante. Tengo otro antes. Bueno, tenía antes Romanos 8:28, que lo sabemos todos de memoria, que todas las cosas ayudan al bien, inclusive los no. Pero en 2 Corintios, una más. Él habla que 3 veces rogó al Señor por este problema físico. Algunos deducen que fue un problema en la vista. ¿Se acuerdan que cuando Pablo se convierte, cae al piso y cayeron de su voz como escamas después de recuperar la vista? ¿Se acuerdan? En casa de Ananías. Se cree que es eso porque después en las epístolas otro escribe, le dicta a otro o él escribe de su mano con grandes letras, dice. Se creen que era un problema en la vista. No se sabe. El tema es que Pablo lo consideraba un aguijón en su carne, una molestia. Y Dios le dijo, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Por tanto, dice él, me gloriaré, fíjense, me gloriaré en mis debilidades. Me voy a regocijar, porque allí en mi debilidad se manifiesta el poder de Dios. Pero al principio, evidentemente, Dios y Pablo ya habían hablado, porque comienza diciendo, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, yo no sé si Pablo lo dirá porque se conocía a sí mismo, será que porque Dios le habló, pero él era consciente de que su personalidad necesitaba este aguijón para mantenerlo con el cabestro corto. Lo que saben de carro saben qué es, ¿no?
tener el caballo con el cabestro corto, que si soltás la rienda, se va. Entonces lo tienen ahí, ¿no? Con el frenito, tranquilo. A veces el cabestro corto lo necesitamos porque Pablo se conocía, o Dios le reveló, pero él sabía el porqué. Yo tengo mi experiencia personal. Yo perdí este ojo a los 5 años. Tuve un accidente bastante raro, inusual. Fue un golpe con un picaporte roto, el ojo estalló. Y fue casi instantánea la pérdida de la vista. No lo tenía así, sino que el ojo era como una bola gris. Alguno quizás se acuerda de mí antes. Era una bola gris. En el año 84 me operan y me ponen esta prótesis, que es la que me da color al ojo hoy en día, le da un poquito más de vista agradable. Se ve que tan feo no era porque mi esposa se enamoró de mí con el ojo feo como estaba antes. Así que bueno. Pero tenía ese ojo. Y mis padres estaban con un problema, un complejo. Yo no tenía problema, para mí, pero ellos estaban desesperados. Y comenzaron a hacerme una serie dentro de lo que la ciencia permitía en ese momento, me hacían procedimientos, seguían unas cosas que te pegaban en el ojo, hablaban de un tatuaje, hablaban de muchas cosas. El tema era que el ojo se viera, el ojo no iba a ver más, ya, y venían las cosas, y cada vez en esa época para operarte los ojos te cortaban las pestañas, ¿viste? Y yo andaba 15 días así como chino, ¿viste? Porque no, y me llevaban, me pintaban la cara con mertiolate, salía parecía el de Corazón Valiente que se pintaba en la cara, ¿viste? Media cara, se ve que ahí me hice de River, porque salía con media cara blanca y media cara roja yo. Y así, ¿viste? Todo eso, tuve un sueño a mis 12 años. Les cuento que desde los 5 años, hasta los 11 y pico, fue toda esta búsqueda de cosas y cosas. En esa época me comenzó a tartamudez. Era tanta la presión que recibía por todo este tratamiento que un psicólogo le dijo a mis padres que me explotó la tartamudez por ese motivo. Y Dios, bueno, ese fue otro milagro del que Dios me libró. Se dan cuenta que tartamudo no soy, mudo menos. Así que bueno, Dios obró. Pero ¿qué pasó allí? Tuve un sueño. Muy breve y muy conciso. Delante mío una imagen resplandeciente, blanca, que yo sobreentendí que era Jesús. Yo en ese momento me estaba utilizando, era como una cascarita que se ponía encima del ojo para disimular el dolor. En resultado era un ojo así grandote se veía y otro más chiquito. No sé si llamaba más la atención lo que me ponían que cómo estaba el ojo antes. Pero yo me venía con eso. En mi sueño, una mano me saca todo del ojo y me dice, yo te amo tal como sos. Me desperté de la mañana, lo levanté a mis 2 papás, 6 de la mañana. Le dije, quiero que me lleven al doctor. ¿Te duele algo, hijo? No, quiero que me lleven con el doctor. ¿Pero por qué? Quiero que me lleven con el doctor. No le dije nada a ellos. Y delante de ellos, al médico le digo, doctor, le pido por favor que no me haga más nada, le agradezco todo, no me haga más nada en la vista, en el ojo, porque Jesús me quiere como soy. El médico me miró, lo miró a mis padres, ellos le dijeron, porque no sabían nada hasta ese momento. Mis padres después me miraron a mí, diciendo, ¿y esto? Y ahí les conté a ellos el sueño. Después que decidí hablar con el médico y todo eso. Yo desde ese momento, hace 46 años, yo estoy en paz. Porque si mi ojo está así, es porque Dios determinó que siga así. Y agradezco, sé que hay jóvenes y que están presentes, que han orado por mi ojo. Me han puesto la mano para que Dios me devuelva el ojo. Les agradezco ese amor. Me conmovió sentir ese amor. Pero no oren más por mi ojo. Porque Dios ya me dijo que quiere que lo tenga así. ¿Me entienden? Dios ya me dijo. Como a Pablo le dijo, bástate mi gracia, a mí me dijo lo mismo. Pero este problema en mi ojo, este detalle en mi ojo, me dio capacidad para hablarle a otros que están pasando
un tema como este. Y aún los temas que derivaron de mi problema del ojo, como la tartamudez, pude hablarle a otros también que tenían ese problema. ¿Te acuerdas, Ramiro? Dios es sabio. Y si permite que una situación persista, es porque hay un concepto que la Iglesia no puede perder, que es la voluntad soberana de Dios. Todo es posible. Dios puede sanar toda enfermedad. Y esto lo aseguro poniendo mi vida en juego de por ello. Yo a cualquiera le digo, poniendo mi vida en juego, que Dios tiene todo poder para sanar toda enfermedad. Pero jamás te voy a decir que esa enfermedad puntual o ese caso puntual, Dios sí o sí lo va a sanar, porque no sé cuál es su voluntad para esa persona. Y eso tenemos que tenerlo muy claro. Vamos a confesar todos los días que Dios tiene todo poder, pero también tenemos que estar sujetos a su voluntad. Y cuando Dios te diga no y aceptás el no, vas a tener paz, vas a tener reposo, vas a tomar las cosas con mucha tranquilidad y te vas a gloriar en tus debilidades. Amén. Por ahí te pasa como Ángel, que cuando Ángel aceptó, dijo, todo es así, Dios dijo, bueno, te sano. No sé. Pero sí te puedo decir esto. Dios, en su soberana voluntad, ha obrado todos estos medios. Y si a veces la respuesta es no, yo te aconsejo que ores al Señor permanentemente por algo. Dios te va a decir, si es sí, te va a contestar. Y si es no, también te lo va a decir. Siempre voy a proclamar todos los días de mi vida que Dios tiene todo poder. Que quiero para nosotros, como iglesia, como congregación, que Dios se manifieste entre nosotros con poder y con milagros. Te quiero animar que como hoy cantábamos, y como dice el versículo de Santiago, si alguno está alegre entre vosotros, cante alabanzas. Cuando alabamos el nombre de Dios, en el terreno espiritual pasa algo terrible. Las fuerzas del diablo retroceden, ¿sabían? Josías fue este rey, ¿no? El que mandó a los músicos adelante. No tuviéramos este rey. Muchachos, en vez de tocar acá, al frente de batalla, vamos todos con la guitarra y con el acordeón, ¿viste? Tomó a los músicos y los puso al frente del ejército. Ninguno se anotaba para músico en esa época. Ninguno se anotaba para la banda de música. Nadie. Al frente los mandó. ¿Y qué cantaban? Glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Empezaron a cantar los músicos y a tañir y a tocar, y darle para adelante. ¿Y Dios qué hizo? Dios tomó en sus manos la victoria y libró al pueblo de los invasores, libró al pueblo de los enemigos. Porque en el ambiente espiritual, cuando alabas el nombre de Dios, algo pasa. Dios se manifiesta. Esto es un paréntesis que hago. Te animo a que cuando cantemos en la congregación, en la reunión, usa toda tu voz. Si desafinás, no importa. Te sale voz de pito, no importa. La voz que Dios te dio, el cuerpo es para el Señor y el Señor es para el cuerpo. Ese cuerpo que tenés es del Señor. La voz que te dio es para Él, para invocar su nombre, para alabarlo, para decir gloria a tu nombre, Señor. Cuando cantás, cantá con toda tu voz. Cuando orás, orá con toda tu persona. Cuando alabás a Dios, hacelo con todo tu cuerpo. Por supuesto, cuidalo. Hacele caso al médico si te dijo que no. Pero por sobre todas las cosas, usa tu cuerpo para la gloria de Dios. Dios tiene todo poder. Y yo creo que Dios hoy va a sanar. Quiero invitarte a que los que están enfermos, los que deseen ser ungidos con aceite, que ahora levanten sus manos, vamos a orar ahora y hacerlo en el nombre de Jesús.
¿Alguien está enfermo entre nosotros? ¿Alguien quiere que oremos? Vamos a hacerlo ahora.